Buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos al Centro Interdisciplinario de Investigación y Docencia en Educación Técnica, CIDET, y al segundo seminario del área de Ciencias Básicas del semestre agosto-diciembre del año 2024. La intención del seminario es compartir con la comunidad académica de los institutos tecnológicos del país y con cualquier institución educativa de nivel medio, superior y superior, los trabajos, opiniones e ideas de profesores, estudiantes y colaboradores de esta área de la institución, con el propósito de contribuir a la reflexión, discusión y divulgación de temas relacionados con la educación en general y en particular con el proceso de enseñanza-aprendizaje de la física y las matemáticas. El seminario del día de hoy será impartido por el maestro Rubén Alejandro Agueda Altúzar. El maestro Agueda es matemático por la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en matemáticas básicas por el Centro de Investigaciones en Matemáticas de Guanajuato y maestro en innovación de la práctica docente por la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Su labor docente en física y matemáticas se ha desarrollado mayormente a nivel superior en ciencias e ingeniería y en menor medida en los niveles básico y bachillerato. Ha sido profesor e instructor en instituciones públicas y privadas, entre las que destacan los departamentos de Física, Biología y Matemáticas de la Facultad de Ciencias de la UNAM, la Unidad de Guanajuato del Instituto Politécnico Nacional, la Universidad La Salle del Bajío, el Tecnológico de Monterrey, el Campus de Irapuato y la Universidad de la Red de Tecnológicos del Tecnológico Nacional de México, Guanajuato, Veracruz y Guerrero. El maestro Agueda ha realizado trabajos de investigación, divulgación y difusión, impartiendo pláticas y talleres en congresos sobre matemáticas y educación matemática en México. Es parte de la red de formadores de ingenieros en ciencia básica, la Sociedad Matemática Mexicana y miembro fundador de la Fundación Vivir con Ingenio del Estado de Guanajuato. Actualmente es profesor del Departamento de Matemáticas y Física del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, Unidad Académica Básica de Matemáticas en programas de ingeniería. El maestro Agueda nos impartirá la plática titulada La argumentación matemática en cursos de ingeniería. Les recordamos a las personas que nos ven por YouTube que pueden hacer preguntas y comentarios a través del chat, las cuales serán leídas cuando el maestro termine su plática. Bienvenido, maestro, y adelante. Muchas gracias por la presentación. Buenas tardes a todos. Pues es un gusto estar con ustedes. Agradezco mucho la invitación y sobre todo también un gusto las caras nuevas y las caras conocidas también, ¿verdad? De entre los profesores. Pues muchas gracias por la oportunidad. Vamos a dedicar un ratito a estos temas. La plática la titulamos La argumentación en matemáticas. Y sobre todo centrado en programas en matemáticas de programas de ingeniería. ¿Por qué nos compete este asunto? Pues bueno, como todos ustedes son conocedores de estos temas, nosotros necesitamos orientar nuestra práctica docente dependiendo de los públicos que atendemos, ¿verdad? Necesitamos trabajar con ciertos públicos diferentes cada vez. Es pertinente tener en cuenta las edades, tener en cuenta el enfoque, ¿verdad? Las carreras. Si son cursos de programas de ingeniería, también tener presente de qué tipo de ingeniería estamos hablando, qué clase de programa estamos atendiendo, ¿verdad? Entonces, ahí sobre todo, no solamente es relevante nosotros tener conocimientos teóricos, técnicos, de parte de las matemáticas, sino también tener una habilidad docente en la parte didáctica para poder orientar nuestros programas a lo que nosotros necesitamos, conseguir nosotros nuestros objetivos de aprendizaje, ¿verdad? Y lograr lo que nos hayamos propuesto con estos programas educativos. Entonces, para empezar, ¿qué son los argumentos en el contexto matemático y además en las matemáticas de ingeniería? Pues bueno, en la matemática, desde el punto de vista de un matemático, nosotros por lo regular estamos trabajando con teoremas o leyes que son nuestra parte fundamental del conocimiento matemático. ¿Qué conocemos como teoremas en matemáticas? Pues bueno, nosotros tenemos ya conocimiento de varios resultados, cómo se realiza algún cálculo, ¿verdad? ¿Qué necesidad tenemos de alguna noción? ¿Cómo se relacionan unos conceptos con otros? ¿Cómo podemos aplicarlos? Pero desde luego nosotros queremos conocer estos teoremas o leyes que son finalmente la conclusión acerca de algunos métodos
Y lo que nosotros queremos en el aula, pues en un primer momento, pues es la comprensión, ¿verdad? Si yo tengo el teorema de la función inversa, si tengo el teorema fundamental del cálculo, llámese una carrera de ciencias, de física, de matemáticas o de ingeniería, yo quisiera en un primer momento que esos resultados queden perfectamente claros para mis estudiantes. ¿De dónde provienen? ¿Cuáles son las razones por las que yo las estoy estudiando? Y en el contexto en el que las estoy estudiando, pues bueno, eso ya es una segunda parte, ¿verdad? ¿Cuál es la necesidad que yo tengo de estos resultados? ¿Por qué es pertinente en un programa de ingeniería estarlo estudiando, en un programa de ciencias? Es relevante también trabajar sobre el uso de estos resultados. Si tengo estos teoremas, bueno, ¿cuál es la utilidad dentro de mi formación, dentro de mi programa? Y cuáles son los alcances también, ¿verdad? Los alcances son relevantes porque yo, si tengo un resultado, pues quiero saber cuál es su aplicabilidad, en qué momentos puedo yo trabajar con él, cuáles son las limitaciones que se van a presentar, ¿verdad?, en cada uno de estos resultados. Y lo que está en el centro de una carrera de matemáticas, una licenciatura en matemáticas, pues está el probar los teoremas y lo que nosotros conocemos en general como demostrar, ¿verdad? ¿En qué consiste demostrar? Consiste en que yo voy a tener unos conceptos preliminares, estos conceptos básicos que nosotros conocemos como los axiomas, y a partir de esos axiomas yo voy a desarrollar todo mi conocimiento. Es usual en los cursos de matemáticas formales tener, por ejemplo, definir a partir del conjunto vacío, pues todo el sistema de números. Construyo mis números, construyo los racionales, construyo los reales, ¿verdad? Construyo el lugar donde voy a trabajar. Y a partir de la idea del límite, por ejemplo, pues empiezo yo a construir el cálculo y me llevo quizás unos 2 años del proceso de formación desarrollando todos estos teoremas, todos estos conceptos. Pero bueno, definitivamente nosotros no queremos hacer, eso no van a ser nuestros objetivos en ingeniería, pero desde luego una parte de esta construcción del conocimiento sí es relevante conocerla, ¿verdad? Además por su parte formativa, ya lo vamos a ir viendo. Y bueno, no solamente nos importa la parte teórica, sino también los métodos o las técnicas que nosotros tenemos para llegar al conocimiento de las cosas. ¿Cómo voy a probar un teorema? ¿Cómo voy a llegar a considerar que es cierto o que es falso o que no puedo saberlo con las herramientas que tengo? Esas técnicas son relevantes, etcétera, ¿verdad? ¿Cuáles son los mecanismos en la manera de pensar en general que me van a ayudar a llegar a cierto conocimiento de los temas? Pero bueno, entonces, en este contexto nosotros estamos hablando de las matemáticas para una carrera de ciencias, pero en específico para ingeniería, ¿qué papel es el que cumple la argumentación matemática? ¿Por qué me interesa a mí argumentar o por qué vengo a con tan distinguidos profesores a compartirles o a platicarles acerca de por qué debemos de argumentar en ingeniería? Y bueno, las razones son varias, por ahí estamos poniendo algunos esquemas de pensamiento que trato yo de ponerles con colores para que distingamos las partes diferentes. Evidentemente, como profesores, nosotros estamos conscientes de que todo este tipo de cosas las necesitamos, ¿no?, en nuestras carreras. El razonar de manera lógica, cómo yo hago o procuro o propicio un razonamiento lógico en mis estudiantes, en muchachos de ingeniería, ¿verdad? En muchos casos se va a necesitar este razonamiento lógico. ¿En qué consiste razonar lógicamente? Conozco las premisas, ¿verdad? Conozco los esquemas para razonar, puedo decir que un razonamiento es correcto o que estoy planteando las cosas de manera adecuada. Fortalecer la capacidad crítica, que esto es muy relevante en nuestros días, con todas las noticias falsas que vemos en las redes, con el montón de falacias que se ven en las noticias que vemos de todos los días. Sería relevante que nuestros estudiantes, y en particular gente que tiene a la mano conocimientos técnicos como es una persona que estudió una ingeniería, me gustaría mucho que fuera capaz de discernir, ¿verdad?, la verdad de la mentira o dónde hay alguna parte truqueada. En un curso de estadística, por ejemplo, a mí me gusta mucho trabajar esta parte de los histogramas y de repente me agarro algunas fotografías de los noticieros y nos hablan ahí de las votaciones y que este candidato A, el candidato B, y resulta que la diferencia entre los dos candidatos es de un 30%, pero la longitud de la barra con la que se representa el 30% pareciera que representa un 80%, ¿no?, que están truqueadas las imágenes, ¿no?, las escalas no corresponden con lo que nosotros queremos ver. Entonces, que sepamos distinguir ese tipo de cosas pequeñas, ya ahí nos ayuda mucho la matemática, ¿verdad?
Y bueno, en cuanto a los argumentos, ahorita vamos a hablar un poquito más acerca de los argumentos desde el punto de vista más humanista, digamos, ¿no? Ordenar nuestro pensamiento, pues bueno, en algunos casos, incluso en las actitudes con las que llegan nuestros muchachos en los cursos de matemáticas, te pido una tarea, entrégame esta tarea, y bueno, a veces uno presupone que los chicos conocen el formato en el que nos van a entregar la tarea. Resulta que la tarea no está organizada de manera lógica, no tiene un título, o ellos presuponen que nosotros sabemos quién es, hasta cuando nos mandan un correo electrónico. ¿Qué sucede con el correo electrónico? Es algo maravilloso. El correo electrónico es un medio de comunicación de nuestras generaciones, pero ya no de ellos. Mandan un correo y nos dicen, profe, ¿para cuándo quedó la tarea? Pues, ¿quién eres? ¿Cómo te llamas? ¿De qué curso eres? ¿De qué escuela te conozco? ¿No? Entonces, todo ese tipo de estructuras pues, nos ayuda mucho la matemática a poder desarrollarlas, a ser conscientes de, ¿verdad? En fin, hay mucho que decir acerca de esto. El razonamiento deductivo, que es el razonamiento que utilizamos para saber qué conocimientos se siguen a partir de otros. La capacidad de abstracción, que bueno, inclusive Baldor nos platica de qué cosa es la abstracción. Si uno revisa sus libros con detenimiento, bueno, mucha gente odia esos libros, pero yo los tengo con mucho aprecio porque fueron mi regalo en un concurso de matemáticas, entonces para mí son bonitos libros, ¿verdad? Son mi regalo en esos certámenes. Nos abre que la abstracción se trata de quitar las basuritas de todo un ejemplo que nosotros estamos viendo para poner atención en una característica importante. Y esa es la abstracción. Si yo pienso en cuál es el color de todas las prendas que estamos usando en este momento, nuestra mente ya dejó de pensar en la forma, dejó de pensar en el tamaño, ¿verdad? Dejó de pensar en quién está vistiendo esa prenda, etcétera. Entonces el proceso de abstracción me ayuda mucho a poder poner atención, a centrarme en algún aspecto importante de lo que yo quiero enseñar o de lo que quiero tratar en la clase. Y sucede mucho con el discurso o las actividades que uno esté planteando, ¿verdad? Las inferencias, pues nos pasa que muchas veces no entendemos las indirectas. ¿Cómo me gustaría hacer visita para irme? ¿No? O ayúdame a cerrar la puerta por fuera, por favor, ¿no? Bueno, ahí está la indirecta, ¿verdad? La indirecta es inferir, está dicho entre líneas, pero hay métodos matemáticos que nos ayudan a razonar con eso. La linealización de ciertos datos, ¿verdad? Estas rectas de regresión lineal que nos permiten ir un poquito hacia el futuro o hacia los datos que no tenemos, ¿verdad? Inferir, la inferencia estadística en general, pues bueno, son partes de este razonamiento. A nosotros nos queda claro todo esto, ¿verdad? O sea, yo les platico algún tema de todo esto que estamos planteando y no tengo que explicar demasiado para convencerlos de que necesitamos nosotros de las matemáticas, de que un estudiante de ingeniería necesita de las matemáticas. La validez de un razonamiento, ¿verdad? Sobre qué está basado un razonamiento, el contexto en el que estamos aplicando las cosas. Sucede mucho en las noticias. En una noticia se menciona alguna frase de parte de algún político, alguna figura pública, la recortan y la ponen en otro contexto y dice otra cosa, ¿no? Es algo muy usual. Las analogías que utilizamos mucho para enseñar algún tema. Si yo tengo cierto proceso, mira, le hice así a este proceso, bueno, ahora ¿cómo harías este proceso? ¿Cómo calcarías este proceso en este otro escenario, en esta otra situación? En fin, ¿verdad? Hay muchos esquemas de pensamiento, los silogismos, por supuesto, creo que ya me los acabé, ¿no? Bueno, este es relevante en matemáticas, la caracterización. Si es chaparrito, trae lentes, se ve medio asustado, ¿verdad? Y trae unos jeans y está dando una plática a las 6 de la tarde, entonces probablemente es el maestro Rubén, ¿verdad? Si esas fueran las cualidades que me caracterizan como persona, pues entonces eso sería bastante relevante, ¿verdad? Hay muchas propiedades matemáticas, eso está en el fondo de las matemáticas, caracterizar un objeto. ¿Qué significa caracterizar un objeto? Significa casi quitar el objeto de allí y dar todas las características. Y a través de las características yo puedo saber qué es ese objeto precisamente. Incluso hay situaciones en donde yo no necesito romper el objeto para destriparlo y ver qué tiene adentro, como un conjunto o alguna familia de funciones o lo que sea. No necesito hacer eso porque veo yo cuál es la relación que tiene ese objeto con otros que tiene alrededor. Si hay físicos por aquí, definitivamente sabrán mucho mejor que yo que un agujero negro es como sabemos que existe, ¿verdad? No lo puedo ver, pero sé que por ahí existe por la interacción que tiene con los objetos alrededor.
En matemáticas también tenemos ese tipo de ideas a través de las relaciones, ¿no? o en las dinámicas que se establecen entre ciertas poblaciones. Yo sé que esa persona que están saludando en esa fiesta es la importante porque toda la gente llega o quiere estrecharle la mano, ¿verdad? Entonces esas propiedades están caracterizando a ese objeto o a ese punto de esa red, ¿verdad? En fin, tenemos muchas cosas que decir al respecto. Y bueno, por acá tenía una nota. ¿Para qué sirven estas matemáticas en la ingeniería? Pues bueno, todos estos razonamientos, estos aspectos, nosotros estamos dando argumentos de por qué tenemos que estudiar matemáticas en ingeniería, ¿verdad? Porque no tiene que ser cierto lo de los memes de que quitamos física, matemáticas y química de las ingenierías y punto, somos ingenieros, ¿verdad? Entonces, aquí hay muchas expectativas también en cuanto a los programas, los juicios de valor que nosotros tenemos, cuál es más valioso que otro en cuanto a razonamientos, pues bueno, hay varias cosas que decir, ¿verdad? Pero bueno, no se trata nada más de argumentar por argumentar. Por aquí, mientras estábamos trabajando con la presentación, recordé una cita de Bacon, de Francis Bacon. Bacon es conocido por ser uno de los padres del ensayo, ¿verdad? Y argumentar en los aspectos humanistas, o sea, en las humanidades, que hay más posibilidades todavía, me atrevería a decirlo, que en las matemáticas, pues la manera de argumentar es a través del esquema del ensayo. Hay muchas clases de ensayo, por supuesto, ¿verdad? Pero la estructura lógica del ensayo consiste en tener una tesis y en plantear una serie de argumentos para sostener esa tesis. Yo pienso que, digamos, esta manera de enseñar matemáticas es la mejor en estas condiciones y tengo que dar todos mis argumentos, aspectos cognitivos, situaciones sociales, ¿verdad? Mis herramientas tecnológicas, la etapa histórica, etcétera. Tengo que decir mis estadísticas inclusive, ¿verdad? Que, aunque con las estadísticas hay que tener cierto cuidado, ¿verdad? Por eso la gente en educación tiene su recelo con las cuestiones estadísticas. Pero bueno, les platico de esta cita porque es una especie de, ¿cuál es la palabra? No es sátira, es una especie, no tengo la palabra a la mano, pero es una especie de burla, ¿verdad? Ironía, exactamente, muchas gracias. Es una ironía a unos procesos que se tenían en esos años. Miren, es de este texto de 1620. En esos años lo que se hacía era usar la argumentación, usar un argumento y pensar que el argumento era igual de válido en cualquier aspecto. Entonces, por eso, irónicamente, escribe Bacon, el argumento se asemeja al disparo de una ballesta, que es igual de efectivo dirigido a un gigante que a un enano. Definitivamente no, ¿verdad? Entonces, ¿por qué lo pongo como el título de esta diapositiva? Porque, bueno, aunque los argumentos son necesarios, en la parte matemática, tengo yo que dirigirlos bien hacia ese gigante o hacia ese enano, dependiendo cuál sea el contexto en la parte de ingeniería, ¿verdad? Entonces, los argumentos en matemáticas, por lo regular, trabajan con el método deductivo. Se puede ver que necesitamos argumentar la existencia de algo. ¿Cómo sé que existe alguna solución? Pues hay varias maneras de presentarlo, ¿verdad? Aquí está, y fíjate que esto funciona, como hacemos con las ecuaciones, ¿no? Fíjate que la solución a esta ecuación es el 3, y si tú metes el 3 a las reglas que me diste, pues lo de la izquierda es igual a lo de la derecha. O aquí está esta función, si la derivas 1, 2, 3 veces, pues resuelve la ecuación diferencial que estás teniendo ahí enfrente, ¿no? Es una prueba de existencia. Aquí está este resultado, esto existe, ¿verdad? Pero en algunos otros casos tenemos que construir la solución y ese tipo de pruebas, que a lo mejor no son muy comunes en un programa de ingeniería, sí nos ayudan muchísimo. Necesitas una función que te modele esta situación de este estilo, ¿no? Necesitas que del 0 al 2 le pegue a estos puntos, del 2 en adelante sea una curva cuadrática, del 3, bueno, yo tengo esta herramienta que me permite construir la función, que es la función por partes, ¿no? Y entonces yo muestro que esa función existe y que cumple con lo que tú me estás pidiendo, o que no existe ninguna de esas funciones, ¿verdad? Ese tipo de razonamientos son muy comunes en matemáticas. La reducción al absurdo es uno de los esquemas también que son más o menos impresionantes, ¿verdad? Fíjate que, ¿dónde estuviste el viernes pasado? Pues es que me fui a Querétaro, ¿no? Pero a mí me dijeron que te vieron en la plaza del centro de allá de León, Ájales, ¿no? Entonces, la evidencia contrasta lo que yo estoy diciendo.
Y si algo es cierto, pues bueno, tiene que ser consecuente con, ¿verdad? Todo lo que yo estoy diciendo que es cierto, pues debe de seguir una consecución lógica hasta concluir alguna otra cosa. Usar eso en las clases de matemáticas ayuda mucho, ahorita vamos a poner un ejemplo más adelante. Y bueno, en cursos de ingeniería, quizás no puedo yo dedicarme completamente a esto porque no es el objetivo, ¿verdad? En una clase de matemáticas sí necesito yo hacer eso porque estoy formando gente que va a estar, que va a ser diestra, ¿verdad? En la construcción de cuestiones matemáticas. Pero en cursos de ingeniería, en un primer momento, es relevante que yo convenza a mis estudiantes del resultado. Este resultado dice esto, se usa esta notación, esto es relevante, y bueno, ¿en qué contexto lo puedo utilizar? Ofrecerle quizás alguna aplicación donde esta persona o estas personas puedan ejercitarse en el uso de esa herramienta, y finalmente mostrarle su utilidad, y aquí me hizo falta poner sus alcances, ¿verdad? En qué cosas ya no es válido, en qué momentos yo ya no puedo utilizar esa herramienta. Ahorita vamos a ver ejemplos. Pero bueno, ¿vamos bien? ¿Me van siguiendo? ¿Sí? ¿O ya se durmieron? Todavía no, ¿verdad? Bueno, algunos acertijos didácticos, ¿por qué le pongo así? Porque son varias situaciones, ahorita trato de platicarlo rápido para no agobiarlos demasiado, en donde el estudiar la respuesta que nos dan nuestros estudiantes a mí me ayuda a medir qué tan bien o qué tan mal estoy argumentando o qué tan adecuado es, no bueno ni malo, sino adecuado para el grupo de personas que yo estoy atendiendo, ¿verdad? Hay varios niveles, por ejemplo, es un acordeón para mí, ¿verdad? La edad del capitán es un problemita de investigación pequeño que encontré en una enciclopedia sobre educación, que era un problemita que se les ponía a los niños de primaria, para que vean a qué me refiero con la argumentación. Les decían, les ponían el ejercicio, lo ponían en el pizarrón o en un rotafolio, porque era de los 90 la investigación. Les decían, tengo un barco en el que van 3 personas, una niña de 7 años, un señor de 20 y un capitán. Entonces la pregunta del ejercicio era, ¿cuál es la edad del capitán? Entonces, bueno, los que ya están ensayados en la lógica ponían esos mismos rostros, ¿verdad? No me das las herramientas. Entonces, pues quién sabe, ¿a poco había un capitán? ¿No? En fin, ¿no? No tengo yo las herramientas para concluir o resolver el ejercicio. Sin embargo, muchos niños lo que hacían era sumar las edades, multiplicarlas, ¿verdad? Y proponer alguna solución. ¿Por qué? Porque eso nos decía de alguna manera que nuestras clases habían estado enfocadas mucho a lo procedimental. Yo había puesto muchos procedimientos y lo que queda en el aire es que se presupone que siempre tiene que haber una solución con estos métodos que yo he visto, ¿verdad? Entonces, la capacidad crítica ahí la podemos empezar a fomentar, ¿verdad? No todo ejercicio debe de tener una solución, ¿sale? Y eso está bien. Si yo no estoy de acuerdo, entonces, y no tiene solución el problema, pues bueno, se vale, ¿verdad? Pensemos en los niveles ya a nivel superior. Te ofrezco un problema, profe, pues es que eso no está bien, ¿no? O la herramienta que me acaba de dar no es correcta o no me ayuda a resolver el problema. Bien, sacaste 10, ¿no? ¿Por qué? Porque ese era el ejercicio, que te dieras cuenta de que eso no era posible, ¿no? Eso hace falta mucho, al menos en los pocos espacios en los que yo he estado. Este problema me lo puso mi esposa y me gusta mucho repetirlo porque me puso a pensar así durante 2 días y finalmente no lo resolví. El problema consistía, y yo lo pongo a veces, lo puse inclusive en un examen de olimpiadas para niños de secundaria, olimpiadas de matemáticas. El problema dice que en cierto momento se abrió la llave de una alberca para llenarla, la alberca estaba vacía, la alberca se empieza a llenar, por supuesto, pero resulta que cada día siguiente la alberca tiene el doble de agua que tenía el día anterior, ¿no? O sea que si el primer día llega a tener 5 litros, al día siguiente tiene 10, ¿no? O sea, tarda un día en ser el doble, pero curiosamente al día siguiente tiene 20, ¿no? Bueno, se dan las medidas de la alberca, pero no se les dice a los niños que se empieza con cierta cantidad de agua, solo se dice que empieza a llenarse de esa manera la alberca, ¿no? Se les dan las medidas, la alberca mide, no sé, 15 metros de largo, 5 de ancho, 3 de profundidad, no sé. Y la pregunta es, ¿qué día se llena la alberca? Yo le estuve dando vueltas, no lo resolví, y la respuesta les va a dar mucha risa.
un día antes del último. ¿No? Porque en el último día ya se llenó, entonces el día anterior tenía la mitad, ¿verdad? ¿Sale? O sea, la alberca estaba a la mitad. Bueno, la pregunta era en qué momento la alberca está a la mitad, ¿verdad? Sí, perdón, creo que me equivoqué ahí en la pregunta, me distraje. Sí, un día antes de que sea el último, ahí está la mitad de la alberca, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos de los chicos? ¿Qué hicieron? ¿Qué hice yo? Pues a calcular el volumen de la alberca, ¿no? Etcétera. Pero igual, ahí ejercito la capacidad crítica con matemáticas, ¿verdad? Bueno, hay varios ejercicios de este estilo. Aquí lo que les pongo a las ecuaciones como condiciones imposibles, pues bueno, hay algunos ejercicios muy bonitos, sobre todo en los libros de los 60s. Muchas veces siento que se comete ese error, no porque el libro sea, o se juzgue viejo, es que todo está mal, ¿verdad? Ni porque algo esté nuevo, todo está bien, es una de esas falacias. Siempre es bueno rescatar las cosas con las que estemos de acuerdo, capacidad crítica otra vez, ¿verdad? Me encontré algunas ecuaciones en unos libros de los años 60, de estos de la editorial Reverté, y traían ecuaciones que de alguna manera presuponían soluciones que no existían. Por ejemplo, si tenía un denominador x más 1 y yo me pongo en automático a calcular la solución, llego a que la solución es x igual a menos 1, el número que precisamente hace cero el denominador, ¿no? Y entonces, si yo no lo cuestiono, pues puedo plantear que la solución es el x menos 1, ¿no? Pero bueno, tengo que regresar para ver si en realidad es una solución y resulta que la solución es la que anula el proceso, ¿no? Entonces, el problema está en que en algún momento de resolver la ecuación, yo tengo una expresión de la que se sigue otra, pero la solución de la otra no implica la solución de la una, ¿verdad? Como sucede cuando elevamos al cuadrado, ¿sale? Al elevar al cuadrado perdemos el signo de la expresión, ¿sale? Por eso el más menos y todo eso. Bueno, los eternos ignorados les pongo yo aquí. Me gustan los primeros cursos de matemáticas ponerles a los chicos los numeritos que llevan las expresiones y que normalmente no se escriben, porque en cuanto al lenguaje es común que no sean conscientes de que esos números existen allí. Un exponente 1, un signo positivo, el índice 2 de la raíz, ¿verdad? Un denominador 1. Nos preguntan muchas veces por qué cuando cancelo cosas me queda 1 sobre 5 y por qué no, pues cuando cancelas abajo te queda 5 sobre 1, ¿no? Y eso no me lo preguntas, ¿sale? O cómo es que la nada en la multiplicación es el 1, ¿verdad? El neutro, y no el 0 como lo es en la suma. Detalles como esos, poner ejercicios donde aclaren todo ese tipo de situaciones, todo eso me ayuda a mí a argumentar, ¿verdad? Hay una frase muy bonita que utiliza Cortázar en una conferencia, Julio Cortázar, que dice, pone una frase completa y lo que quiere es mostrar el uso de la coma, qué tan importante es la coma. Nos pone la frase y la pueden buscar si tienen por allí a la mano la red, ¿verdad? La frase dice: si el hombre supiera la importancia que tiene la mujer, andaría en 4 patas en su búsqueda. Y él pone la coma en 2 lugares diferentes. Es un ejercicio, ¿no? Les pone, si el hombre supiera la importancia que tiene la mujer, coma, andaría en 4 patas en su búsqueda. El hombre es el que no sabe la importancia de la mujer. Pero si la coma la ponemos antes, si el hombre supiera la importancia que tiene, coma, la mujer andaría en 4 patas en su búsqueda. El sentido es completamente distinto, ¿verdad? Es muy didáctico y yo lo he utilizado cuando me lo encontré, dije, aquí está la jerarquía de operaciones, ¿no? Yo quiero cambiar el sentido de la expresión algebraica, pues le pongo paréntesis y los paréntesis cambian la jerarquía, ¿verdad? Si era primero una multiplicación o primero es una multiplicación antes que una suma, pues lo que puedo hacer es poner paréntesis allí para que la suma tenga que hacerse a fuerzas primero antes que la multiplicación, ¿no? Y es el sentido que tienen nuestros signos de puntuación en álgebra, que son los paréntesis y todo eso, ¿no? Pero bueno, la aproximación lineal también, Eratóstenes y la Tierra, bueno, son 2 problemas. Este problema también lo puse, y lo puse más con afán de analizar. ¿Recuerdan ustedes el método de que usó Eratóstenes para medir la circunferencia de la Tierra? Que es una extensión grosera, si ustedes quieren, de la semejanza. Lo hizo con sombras y toda la cosa, y lo extendió así y calculó la circunferencia de la Tierra.
un cálculo de semejanza. Se lo puse a los niños de secundaria y solo una persona lo hizo. De todo fue un concurso nacional. Voy con el niño y le pregunto, ¿cómo le hiciste? Ah, profe, es que lo leí en un libro. Y entonces yo lo llevo eso a mis compañeros y les digo, miren, aquí lo que estamos premiando es que este chico, además de ser hábil en la parte inventiva, pues también le dio valor al estudio, le dio valor al trabajo, ¿verdad? Al haberse preparado. O sea, estuvo en contacto con el problema por alguna razón. ¿Ven? Es parte de la suerte, ¿verdad? Estos dos temas los pongo aquí a la par porque, bueno, en la aproximación lineal, y por ahí algunos artículos de investigación en matemática educativa, dicen que la parte más difícil de la aproximación lineal es que los estudiantes la primera vez que lo vean entiendan que la fórmula que se calcula, la regresión lineal, es para predecir, ¿verdad? O para inferir. Si yo no tengo datos entre 2 meses o 3 meses consecutivos, pues si tengo una regla que me ayude a modelar la situación, pues puedo saber cuál es el valor que corresponde a ese valor en medio o un valor próximo, ¿no? Yo tengo entendido que así funciona la proyección del clima también, ¿no? Y bueno, aquí les pongo estos ejemplos de cuando Pedro va al mercado y se compra 400 mandarinas, y pues ahí la gente brinca, ¿no? ¿En qué momento va a comprar Pedro 400 mandarinas? O sea, como para qué, ¿no? O sea, van a ser mucho ponche, ¿no? Y este tipo de ejemplo, o las edades incalculables, ¿no? Josefina tiene 5 años más que Pedro, pero en 20 años va a ser el doble, ¿no? ¿Cuál es la edad de cada uno? Bueno, nadie se va a preguntar esas cosas en la realidad, ¿verdad? Lo hacemos de manera retórica, pero bueno, son situaciones que yo las pongo como para estudiar las respuestas, porque en este tipo de situaciones, y esa es la conclusión de esta diapositiva, si yo me pierdo si yo propongo situaciones que no son muy claras para los muchachos, pues bueno, la atención se va a ir para allá. Si la atención de por sí en generaciones recientes ya es difícil de tenerla mucho tiempo, pues el plantear un problema que los distraiga de lo que yo quiero plantear en la clase, pues bueno, va a estar difícil, ¿no? O sea, es más conveniente que yo plantee algunos ejercicios que valga la pena resolver. Me faltó los que estudian los idiomas. Bueno, ¿por qué lo pongo aquí también? Porque, bueno, cuando trabajamos probabilidad, ya sea en el curso de probabilidad estadística o en los últimos semestres de bachillerato, yo uso teoría de conjuntos. Yo muchas veces les digo, tengo 17 alumnos inscritos en un curso de inglés y 20 inscritos en un curso de alemán, ¿no? Y cuando empiezan a hacer la suma, resulta que el total de los dos grupos es más grande que el total de gente que yo tengo en realidad. ¿Y eso por qué? Bueno, quiero que concluyan que hay gente que está inscrita en los dos cursos, ¿no? No son exclusivos. Y bueno, ahí empiezo a incluir, por eso les pongo aquí el meme del perrito todo chiquito y todo malzón, ¿verdad? A las personas inscritas en 2 cursos. Son cualidades lógicas, los diagramas de Venn ayudan mucho, ¿verdad? A poner de manera visual esas partes. Pero bueno, son ejercicios que yo puedo poner para analizar la respuesta de mis estudiantes en cuanto a la argumentación, ¿verdad? ¿Qué tan susceptibles son a ese tipo de cosas? Y bueno, ya platicamos un poquito de qué consiste cada problema, aquí nada más estoy tratando de sintetizarlo. No todo problema debe de tener una solución. Está bien que un problema no tenga solución. Por ahí me tocó leer un artículo que publicaba, no recuerdo la persona, pero hacía un análisis comparativo de varios libros de texto de secundaria. Y entonces se daba cuenta de que los ejercicios que se ponían a los chicos muy comúnmente son caminos ya trazados. O sea que de ninguna manera plantean ejercicios que no tengan una solución. Claro, tiene que haber un momento, ¿verdad? Porque si yo planteo un ejercicio en la clase, un tema, y luego les doy un ejemplo que no tiene solución inmediatamente, pues eso no es didáctico, ¿verdad? O sea, eso confunde. Pero si ya después de hacer varios ejercicios, en algún momento les muestro esa posibilidad, pues bueno, ya es algo agregado, ¿verdad? Es bueno evitar la rigidez. En cursos de secundaria he tenido la fortuna, cuando estuve en los cursos, la verdad es que yo decía que sufría, pero ahora lo veo en retrospectiva y la verdad tuve la fortuna de dar clases en secundaria. Bueno, de acuerdo a mi perfil lo sufría, ¿verdad? Hay maestros muy buenos para dar ese tipo de clases, mejores que yo. Los chicos, uno planteaba un problema y daban una solución y al rato ya, no sé, yo quería incluir, por ejemplo,
ver cómo se calculaba el monto de un recibo de energía eléctrica, porque estaba viendo funciones lineales, ¿no? Y resulta que pues en la discusión al rato ya decía, no, profe, yo pago más en mi casa. No, pues es que yo, mi tía, no sé qué, y es que en casa de mis abuelos pues no pagan la luz, se cuelgan, ¿no? Y ya se fueron por otro lado, ¿no? Yo los perdí. Pero entonces en esas discusiones llegó un momento en el que me di cuenta de que si yo los empujaba o los regresaba, no sé quién decía, creo que Voltaire, que la persona que dirige la conversación es como una persona que sabe bailar, ¿no? Que tiene que imprimir la fuerza suficiente para los movimientos. Pues empezaban a platicar de eso y, oye, ¿y tu tío que se cuelga cuánto está ahorrando? No, pues quién sabe, profe, a ver, calcúlalo con lo que, si fueras tú, cuánto hubieras pagado, ¿no? Y ya me lo regreso a la clase, ¿sale? Entonces, es bueno no ser tan rígido. Ahí les pongo la pregunta de cómo acomodan 5 elefantes en un bocho, que me la contaron los de secundaria, pues 2 adelante y 3 atrás, ¿verdad? Y se acabó, ¿no? Y cómo acomodo 100 en un tráiler, pues bueno, 2 adelante y 93 atrás, pero son 95, sí, pues los otros 5 están en el bocho, ¿no? Pero bueno, eso en la parte, ¿cómo se le llama? En la parte inventiva, pues es pensar fuera de la caja, ¿verdad? Son esquemas de pensamiento que también pueden ayudar. No estoy dejando completamente de lado la lógica, ¿verdad? Y bueno, ya hablamos de la extensión de un método, la relevancia del uso del lenguaje, lo que les decía en la parte de Cortázar. Y bueno, lo que planteo con este tipo de ejercicios es mostrar en algún momento que el conocimiento puede ser útil, ¿verdad?, para la vida diaria, y en particular el conocimiento matemático. Y bueno, si nosotros somos conscientes de esto como profesores, nosotros también somos conscientes de que lo estamos utilizando de esta manera para desarrollar habilidades cognitivas y metacognitivas. ¿Qué quiere decir eso? Pues para enseñar a pensar, y lo metacognitivo viene en donde yo quiero que el estudiante sea consciente de cómo está aprendiendo a pensar. ¿Por qué? Porque en esta era de la inteligencia artificial, uno de los ideales es que el estudiante se siente frente al chat y le pueda hacer preguntas, ¿no? Oye, ¿qué sabes acerca del teorema de Pitágoras? No, ahí te va, ¿no? A ver, ¿y es válido el teorema de Pitágoras con círculos? O sea, no con cuadrados en los lados del triángulo, sino con círculos. ¿O cómo lo puedo extender? O sea, si yo tuviera un estudiante, que es lo que le llamamos en didáctica el estudiante modelo, ¿verdad? Si esa persona pudiera estar desarrollando su propia capacidad, pues nosotros ya hicimos un gran trabajo, ¿no? Ya hay independencia de parte del estudiante, sea del grado que sea, ¿no? Y bueno, para nosotros puede ser relevante todo esto, pero no para los estudiantes, ¿verdad? Ok, ¿cómo convenzo al chamaco de que es necesario que estudie matemáticas, no? ¿Qué cosas no sirven? Bueno, lo digo por experiencia. Pues las matemáticas te van a servir porque tu teléfono usa matemáticas, ¿no? Tu teléfono fue hecho, la inteligencia artificial ha sido construida con matemáticas. ¿Qué les dice el chamaco? Me vale, ¿no? Pues está padre, pues a mí me funciona el teléfono, ¿no? O sea, no me interesa cómo funciona, solo sé que funciona. Bueno, probablemente sí haya vocaciones por allí, en nivel superior ya más, ¿verdad? Pero los chicos en general están necesitando justificaciones. Oye, por favor, no comas en la clase. ¿Por qué, profe? Si usted sí come también. Ah, pues es que a mí no me da tiempo. Bueno, entonces tú y yo no vamos a comer en clase. Sale. ¿Y por qué no puedo comer en clase? Pues porque al rato ya aquí el salón huele a torta de huevito, ¿verdad? Y es molesto para esta otra persona, y que el respeto, y ya lo vamos metiendo en los valores, ¿no? Pero tengo yo que llegar con un muchacho o una muchacha a justificar la indicación. No se debe comer en clase. No, pues sí se podría comer en clase, nadie tendría problema. No, a mí no tengo problema con el olor. Sí, pero envíe el basurero que dejaron, ¿no? Entonces, ese tipo de justificaciones que son en la parte de los valores, como la parte axiológica, pues yo también tendría que hacerla en la parte matemática. Si ese es el canal de comunicación y en ese canal me están recibiendo los mensajes, pues bueno, ¿por qué voy a estudiar matemáticas? ¿Quieres ser un ingeniero competente? Sí, profe. No me interesa que mi teléfono use matemáticas, pero yo sí quiero ser un ingeniero competente. Ah, ok, fíjate que las matemáticas te van a proveer de este tipo de herramientas y lo vamos a ver, ¿no? En específico. Fíjate que el manejo de estas herramientas te va a permitir a ti destacar de entre todos los demás. Si tú las manejas de buena manera, si tú sabes resolver un trabajo en la parte laboral, pues te van a elegir a ti en vez de elegir a otra persona. Ah, eso sí me interesa, profe. ¿Sí lo ven? Entonces, es el mismo mecanismo, ¿no?
Si yo llego a imponer algunas cosas, e incluso lo pongo aquí, desde la posesión del conocimiento, ¿quién posee el conocimiento? Muchas veces se ha cuestionado ya recientemente el papel del profesor en esta parte del conocimiento. Pues bueno, lo humano siempre va a ser necesario, creo yo, ¿verdad? Ahí también tendríamos que ensayar y dar los argumentos de por qué el maestro nunca va a desaparecer. Pero bueno, les interesa el éxito profesional, personal, económico, en mi experiencia. Y bueno, por ejemplo, tener a la mano métodos numéricos, esa materia se me hace muy importante en ingeniería, porque es un crisol. Tengo que usar ciertos resultados matemáticos, pero ya de manera numérica y sacar resultados y tener conclusiones. Incluso me permite usar software, es muy práctico, ¿verdad? Ahí está la parte del ingeniero, el que resuelve los problemas, el que resuelve, dijera la chaviza, ¿verdad? Pero bueno, por ahí se los platico porque en algún momento no querían conmigo abordar las velocidades promedio en un curso de cálculo, pero resulta que yo les hablé de cómo funcionaba o que ellos tenían que programar estas 2 ligas de plástico que ponen en el suelo para calcular las velocidades con las que uno cruza las carreteras, ¿verdad? Que hacen los agentes de tránsito para ver con qué frecuencia la gente pasa más rápido o pasa más lento y si hay necesidad de poner un tope o no. Se hace ese estudio antes, ¿verdad? Bueno, con eso los logré enganchar, pero de entrada el concepto de la velocidad promedio, pues, está loco el profe, ¿no? Pero bueno, ¿vamos bien? ¿Cuál es la conclusión después de todo esto? Fíjense que hemos estado dando argumentos. Me gusta esa frase de Plutarco: la mente no es un vaso para llenar, sino una lámpara para encender. ¿Esto de qué me va a servir, profe? Bueno, no es que te vaya a servir, no es que vayamos a llenar tu mochila con herramientas y ya te vas a trabajar de ingeniero. No, es que tenemos que encender la lámpara, ¿verdad? Tenemos que encender la mente, tenemos que enseñar habilidades, tenemos que ayudar a que desarrollen ellos esas habilidades, porque no solamente es para el trabajo la formación, que también es relevante la formación para el trabajo, ¿verdad? Sino también esa persona probablemente en el aspecto social va a ser un referente en su familia. Él es el único que estudió, es el ingeniero, es el único que tiene libros en su casa, ¿verdad? Es al tío o la tía al que le van a ir a preguntar las cosas. Pues más vale que sea un ingeniero que no solamente sea competente en su trabajo, sino que también traiga una cultura y ojalá sea una buena cultura matemática, ¿verdad? Pero bueno, ¿cómo vamos a preparar entonces a los estudiantes o cómo me ha servido, cómo propongo que los preparemos? Pues bueno, hay ciertos enfoques recientes, definitivamente todos estamos familiarizados con los enfoques por competencias, pero bueno, nosotros sabemos que ya después de un tiempo de trabajar con las competencias y que somos una generación que ha estado formada en los conceptos, pues cuesta trabajo que la parte de las competencias esté bien lograda, ¿verdad? O sea que de alguna manera el atender al desarrollo de las competencias pues me ayude a desarrollar las habilidades que desarrollaba un machetearle, ¿verdad?, a los conceptos, a los problemas, a los temas. Bueno, ¿cómo hago ese acuerdo, ¿verdad?, entre ese tipo de situaciones? Pues bueno, a mí me gusta mucho trabajar con la cognición, o sea, la parte humana, cómo entienden las personas los conceptos, cómo las están trabajando. No dejar de lado lo procedimental, aunque ahora con la inteligencia artificial y las herramientas tecnológicas, pues por supuesto que está en duda, ¿verdad? ¿Qué relevancia tiene pedirle a un estudiante una integral mediante sustitución trigonométrica? Si lo que normalmente va a hacer, puede hacer, quiere hacer, es meterlo al chat, calcúlame esta integral y ahí está el desarrollo, ¿no? Bueno, ¿cómo lo convenzo de que en algún momento lo tiene que hacer él primero? No se lo voy a negar a que lo compruebe en la tecnología, pero sí necesita desarrollar sus habilidades. Pero como el fundamento que él tiene que desarrollar esas habilidades por la parte humana, ¿verdad? Lo que decíamos, de que quiero ser un ingeniero competente, fíjate, esto te ayuda a desarrollar estas habilidades. Bueno, algo que está muy en boga es la modelación también, y la modelación tiene ciertos esquemas o tipos de razonamiento. Por ahí en algún momento platicábamos unos compañeros y yo, imagínate que pudiéramos plantear, que por ahí sé que ya hay algún libro en ese sentido, que planteáramos un curso de cálculo centrado, que el objetivo primordial fuera la optimización, un curso de cálculo diferencial. Yo quiero la optimización ahí en el centro del curso y lo que voy a hacer es desarrollar todo lo necesario para llegar lo más rápido posible a la optimización.
porque nuestros programas de estudio es común que vamos viendo que si funciones, que si los límites, que si las derivadas, etcétera, y ya queda como aplicación de los conceptos la optimización. Ojalá y pudiésemos en algún desarrollo curricular hacer ese planteamiento, ¿no? E implementarlo o tener un grupo de estudiantes y probarlo, ¿verdad? Quizás no funciona, ¿no? Pero sí sería bueno centrarnos en la modelación que presupone la optimización, ¿no? Pero bueno, pueden formarse a sí mismos mediante la inteligencia artificial los estudiantes. Bueno, eso sería en este contexto uno de los objetivos, ¿verdad? Que pudieran desarrollar lógicamente sus textos, que los prompts, o sea, las indicaciones que se le dan a la inteligencia artificial fueran lo suficientemente precisos para que ellos aprendan por sí mismos, esto que le están llamando ahorita aprendizaje automático o aprendizaje adaptado, ¿verdad?, al estudiante. Eso sería algo genial. Pero bueno, ¿notaron que hemos estado dando argumentos en todo lo que llevamos? ¿Podemos decir que estamos de acuerdo en que conviene argumentar en matemáticas? No los veo muy convencidos, ya están durmiendo, ya vamos a acabar. ¿Cómo conviene hacerlo en la clase de matemáticas para programas de ingeniería? Bueno, ya dimos algunas ideas, ¿verdad? Que más bien dar las ideas o los retratos visuales es precisamente para que definitivamente a gente del gremio pues nos hace clic, ¿verdad? Y probablemente yo estoy pensando en regresión lineal, pero probablemente otro profesor está pensando en otro curso, ¿no? En que a lo mejor podría funcionar. Y bueno, ¿cómo se acostumbra a argumentar en general? Me voy más rápido. Así. Ese libro se lo recomiendan mucho la gente que está en literatura o en las humanidades, en sociales. Bueno, por supuesto hay otros textos, ¿verdad? Pero es un libro que de los pocos que yo he leído sobre el tema. Y bueno, esta síntesis, por ejemplo, yo se la pedí al chat, porque lo leí hace, supongan ustedes, unos 5 o 6 años, tal vez más, pero ya no me acordaba del contenido y no lo tenía a la mano. Lo meto al chat, dame una síntesis de lo que contiene este libro. Como es un libro conocido, me arrojó esa síntesis con una pequeña descripción. Ah, ya me acordé de qué se trataba el libro. ¿Sale? Fíjense, o sea, no necesito ya leerlo, ¿verdad? Y bueno, ¿cómo se argumenta por lo regular según las recomendaciones que da este señor? Pues bueno, tener claridad y precisión, eso es muy relevante, nuestro lenguaje, qué es lo que espero, qué es lo que estoy planteando, cómo lo voy a abordar, qué es lo que busco. 2, un uso adecuado de las premisas, como hoy no llovió, pues entonces hoy voy a comer pescado. No tiene nada que ver, ¿verdad? A partir de una premisa falsa se puede concluir cualquier cosa. No estoy razonando de buena manera, no hay una cuestión lógica allí. Tercero, estructura lógica, bueno, precisamente lo que estábamos diciendo. Incluso sería, bueno, los que les guste la literatura o el ensayo, revísense el ensayo de alguien que les guste leer, o sea, alguien que proponga algún tema y que lo justifique. Incluso a veces en algún artículo periodístico puede aparecer. Tienen un esqueleto lógico, si ustedes se dan cuenta. Siempre hay un esqueleto lógico detrás del ensayo literario, ¿no? Y bueno, 4, el apoyo en la evidencia. Si yo quiero decir algo, probablemente puedo, y es una forma en que se hace matemáticas, muestro una serie de ejemplos. Noten que en todos los ejemplos la X era menor que 1. ¿Por qué? Abstracción, ¿verdad? Saco conclusiones acerca de todos esos ejemplos. Ah, fíjense que sí, efectivamente es un teorema, ahí les va el resultado. Esa manera de exponer a mí me gustaba mucho en los libros de matemáticas, porque daban un montón de ejemplos, empezaban a envolver y de repente ya veía uno que ya probó el resultado y dice, ah, caray, no me di cuenta, ¿verdad? Bueno, cuando he logrado hacer ese tipo de cosas, por gusto precisamente en algunas clases de matemáticas, pues es muy satisfactorio, ¿verdad? Y que, bueno, se logra transmitir el mensaje con los alumnos, es una cosa maravillosa. 5, contrastar y refutar. Esto ayuda mucho cuando uno está preparando una exposición. Ok, aquí está tu tema, prepáralo. ¿Qué crees que te pueden decir? No van a estar de acuerdo contigo, ¿por qué? ¿Verdad? ¿De qué se van a quejar tu audiencia? 6, evitar falacias, pues bueno, lo que decíamos, ¿no? Evitar cosas falsas de las que ni siquiera yo puede que esté convencido. Adaptarse al público, definitivamente, no vamos a hablar de la misma manera un resultado que sí se puede hacer. No voy a hablar de la misma manera un resultado a un niño de primaria que a alguien de secundaria, que a alguien de bachillerato, o que a un adulto mayor que estoy en una escuela nocturna, ¿verdad? La educación para los adultos o la educación para el trabajo.
¿Cuál puede ser el interés en la geometría que tenga un carpintero al que tenga un chico de secundaria? ¿No? El carpintero está convencido de que lo necesita. Bueno, espero, ¿verdad? En algunos momentos. O alguien que se dedica a un oficio, ¿verdad? Ya lo ha manipulado y esa parte es la parte importante de los laboratorios en las partes de ingeniería, ¿verdad? Y bueno, hay que dejar descansar nuestras clases a veces, probarlas y uno las recupera después de un tiempo y uno piensa cosas diferentes, ¿verdad? Y bueno, ejemplos rápidos de la argumentación como la estamos proponiendo en matemáticas. Fíjense que este tipo de cuestionamientos son muy comunes en un curso de matemáticas para una licenciatura en matemáticas, ¿verdad? Quiero yo probar que la raíz de 2 es irracional. Para empezar, ¿qué significa irracional? ¿Verdad? Que no lo puedes poner como fracción. Ah, ok, ¿y eso qué significa? ¿Verdad? ¿Cómo lo pruebo? Ah, pues suponte que sí es una pareja sí existe una pareja de números, que la división te da raíz de 2, y entonces vas jugando con eso y concluyes que los números pues son números que no pueden existir, ¿verdad? Porque primero supones que no se pueden dividir entre ningún número, o sea, que no se pueden dividir entre 2, por ejemplo, y resulta después que sí. O sea, primero que no y luego que sí. Contradicción, ¿de dónde viene la contradicción? De suponer que existe la fracción como raíz de 2, ¿verdad? Pero yo no voy a llegar a un curso de ingeniería con eso, ¿sale? Que alguna vez lo hice, por equivocación, ¿verdad? Por mi formación, porque a mí me lo enseñaron de esa manera cuando aprendí. Y entonces cuando llego a esos cursos, ¿qué fue lo que me preguntaron los chamacos? ¿Con cuántos decimales le doy la raíz de 2, profe? ¿No? Entonces mi discusión se centró más en las características en cuanto a decimales de los números. Y bueno, hay un montón de cosas que se pueden ver, ¿verdad? Estas cosas que dicen los físicos, que basta 16 decimales de un número para medir cualquier cosa en el universo con un error de un átomo de hidrógeno. No necesito tanto mecanismo, ¿verdad? Pero bueno, una cosa es el concepto matemático, sí les hablo de la cantidad infinita de decimales, pero les digo, agarren 2, agarren 3, o ustedes díganme cuántos necesitamos, ¿no? De acuerdo al contexto. Ah, pues es que si fuera una pieza de metal, ¿cuántos decimales necesitas? Pues hasta los milímetros, profe. No, sí se puede medir más que los milímetros con un vernier. Ah, bueno, el chamaco que ya entró al laboratorio, ¿verdad? A medir una pieza. Entonces, 2 decimales en centímetros, basta, ¿verdad? Profe, ¿por qué puso 3.15 si a mí me da 3.14? Ah, porque es 3.1490 y no sé qué, ¿no? El saber redondear, en qué momentos puedo redondear y truncar, cómo tiene influencia el redondeo o el truncamiento con algunos números que voy a obtener más adelante. Eso es más relevante, ¿verdad? No esta argumentación. ¿Sale? Es bueno también conocer cuáles son mis alcances. De hecho, pues Bloom lo dice en sus trabajos, ¿no? ¿Cuál es mi objetivo de aprendizaje? Tener conocimiento, o sea, estar enterado de, o saber manipular, o conocer, ¿verdad? Saberlo manejar, que bueno, tiene sus verbos, ¿no? Según su taxonomía. Y bueno, pues el uso de la calculadora científica también, ¿no? En algunos momentos se ha planteado con algunos compañeros tener un examen completamente con calculadora. ¿Cuál sería el problema? Tiene que estar bien diseñado. ¿Para qué? Para que lo que yo evalúe no es precisamente que sabe usar la calculadora, como si le pregunto las tablas a un niño y agarra una calculadora. Sí me dio el resultado correcto, pero lo que estoy evaluando es que sabe usar el aparatito, ¿no? ¿Y por qué no evaluar que sabe usar el aparatito? Porque a lo mejor a través de ese saberlo usar se puede utilizar el concepto matemático, ¿verdad? ¿En qué casos lo puedo hacer? Bueno, en trigonometría, en los ángulos también se ven este tipo de influencia en los números decimales que utilizamos, ¿verdad? Y bueno, en general en las justificaciones matemáticas, pues bueno, en mi experiencia, que si aquí hay alguien, yo no puedo decir que no soy físico ni soy ingeniero, pero bueno, me ha tocado adaptar las matemáticas a esas necesidades, trabajar con otros compañeros que probablemente tienen un taller de aplicación de matemáticas. Oye, es que yo necesito que estos manes aprendan a resolver estos problemas, órale, yo te ayudo. O estuve en desarrollo curricular, sale, pues en desarrollo curricular en un primer momento tienen que ver este tema y después van a ver este otro, entonces aquí tienen que aprender a integrar, ¿no? ¿Y de qué manera tienen que aprender? De esta forma, porque tú lo vas a usar más adelante.
¿sale? Esta influencia vertical y transversal, ¿verdad? Entre materias en un mismo momento, la transversal y la vertical en un momento antes que en el otro. La aplicabilidad, ¿no? Esa es la referencia más importante que yo podría dar. ¿Qué tan relevante va a ser para lo que necesita, ¿no? Y bueno, claro que en las discusiones pues podemos hacer alusión a otras cosas. Tener una cultura matemática amplia también se vale, también se puede, ¿verdad? Y también, pues bueno, en matemáticas el objetivo pues es la axiomática, no está peleado. Yo puedo deducir algunos ejercicios si se considera pertinente para la parte didáctica. Y bueno, ponerlo en contexto. Y lo que les pongo allá a la izquierda, que es también relevante la trascendencia de la propia visión. Incluso dentro de las matemáticas mismas, bueno, o sobre todo en matemáticas mismas, hay textos que uno encuentra con este título. Este título es un libro de variable compleja, pero miren cómo se llama, en el espíritu de ese señor. O sea, como lo presentaba ese señor. Los estudiantes juntaron sus notas y sacaron el libro, porque la visión del maestro de esa área, que es ampliamente conocida, pues era novedosa. La manera en que uno ve las cosas es bastante novedosa, ¿verdad? Y cómo lo adapta uno también a los temas. Y bueno, aquí les quería platicar, ya voy a acabar, el teorema de la función inversa, por ejemplo, ya viéndolo en algo puro y duro, cómo lo enseñaría yo o cómo lo trabajaría con los estudiantes. Si ustedes lo ven en los libros, pues viene C a F, una función derivable en el abierto y que existe, bla, bla, bla. Bueno, eso no lo voy a presentar en ingeniería. Bueno, habrá gente que considere que sí, ¿verdad? Yo he considerado que no. Yo he trabajado con ellos la regla de la cadena, que a lo mejor sí calculé el límite, hice todas esas cosas en algún momento, tuve tiempo de hacerlo, en el Politécnico, por ejemplo, lo podía hacer. Les planteaba que aquí tenía mi función y entonces aplicaba la regla de la cadena a esta composición de la función con su inversa, que definitivamente pues es la función identidad, ¿verdad? Las dos funciones se anulan entre sí. La derivada de esa función identidad es un 1, y aquí entonces si aplico la regla de la cadena tendría la derivada de la inversa aplicada a la y, esto es relevante también, claro, lo hago con tiempo, ¿verdad? Y la derivada de la función original. Entonces, si lo que está de azul, despejo la derivada de la inversa, tengo esto. El problema es que esto está en términos de x, no de y. Entonces, si lo quiero aplicar, por ejemplo, a seno, tendría que estar calculando la derivada de arcoseno. Si derivo arcoseno según mi regla que acabo de obtener, es 1 entre la derivada de seno. La derivada de seno es coseno, pero coseno de x no es la variable y que yo tengo aquí, la variable y es seno. Entonces, ¿qué identidad uso para cambiar de coseno a seno? Esta. Y seno es entonces la y de ahí sacamos la formulita de la derivada del arcoseno. ¿Sale? Entonces, ¿queda claro qué es el teorema de la función inversa? Bueno, por lo poco que yo he podido hacer, creo que sí ha quedado claro de esa manera, ¿verdad? ¿Para qué sirve el teorema de la función inversa? Bueno, quiero calcular la derivada de las inversas. ¿Y por qué eso es relevante? Ah, pues porque si yo te pongo esta función, que tú ya la sabes derivar, ¿cómo demonios derivas esta? ¿Verdad? Que es lo contrario. Ah, ok, pues usas ese artificio que te ayuda a calcular la derivada de la inversa a partir de la derivada original. No es formal esto, definitivamente no es formal, ¿verdad? No estoy diciendo dónde están definidas las funciones, todas las cosas que interesan a alguien que estudió una licenciatura en matemáticas. Pero de alguna forma estoy hablando del resultado, estoy diciendo que se conoce. Si algún ingeniero por alguna aplicación un poco más específica lo necesita, pues bueno, ya tenemos que consultar a alguien como vamos a consultar a un médico cuando nos enfermamos. Ya el objetivo es otro, ¿verdad? ¿Vale? Pero bueno, más casos que se pueden tratar así, pues las derivadas con las reglas de los 4 pasos, esto de usar la diferencial como un denominador, que los matemáticos pegan el grito en el cielo, tiene un fundamento, tuvo un fundamento en algún momento. El libro de Granville, seguramente lo conocen, ¿verdad? Este libro del 1932, creo que se publicó por primera vez en español, imagínense, usa el cálculo de esa manera y sigue siendo vigente. Sigue entendiéndose eso cuando lo platicamos en clases, ¿verdad? Pero bueno, este señor que era físico y matemático y además educador, dedica una parte en un apéndice a cómo es que lo ve un físico y cómo lo ve un matemático. Yo hasta ahí lo entendí. Y hasta ahí entendí por qué teníamos pleito, ¿verdad? Pero bueno, solo tuvo que venir el señor que era las 3 cosas a aclarar, dar luz sobre el tema, ¿verdad? Y bueno, por ahí
tengo yo un escrito de cómo calcular el logaritmo natural o cómo llegar a la conclusión del logaritmo natural a partir de la integral de 1 entre x. Pues bueno, vamos a tratar que nos los acepten para publicarlo, ¿verdad? Espero hacer un buen trabajo para eso. Y bueno, si se durmieron, que no falten los memes y las risas, ¿verdad? Como decimos cuando los físicos calculan, en vez de calcular la integral elíptica, pues lo que hacen es despedazarla en serie de potencias y agarran dos pedacitos, ¿no? Mira cómo masacraron a mi muchacho. Pero bueno, sí vieron El Padrino, ¿verdad? Ya no les da risa mis chistes, que ya se están durmiendo. Bueno, exactamente. Por ejemplo, en contextos muy específicos, como una olimpiada de matemáticas, niños avanzados de secundaria, lo que más les cuesta, en mi experiencia, es la geometría. ¿Por qué? Porque los problemas en geometría, en una olimpiada, ellos tienen que justificar un resultado. Tienes toda esta configuración, muestra que este triángulo es un triángulo rectángulo. ¡Ah, caray! Muestra, ¿verdad? Justifica. Es como ya la joya de la corona y en matemáticas, esos niveles, ¿no? ¿Y cómo tratamos de desarrollarlo? Bueno, le planteo el ejercicio, ya hay conocimientos previos. ¿Cómo lo abordarías? ¿Qué te dice el problema? Lo vamos a leer. ¿Ya lo entendiste? Ya lo entendí. Ok. Ahora, tú ves ¿qué puedes decir de ese triángulo? Ah, pues que sí es recto. Ok, vamos a ver cuáles son las consecuencias de que sea recto ese ángulo, ¿no? ¿Es cierto lo que dijiste? ¿Por qué no funciona? Si no fue cierto, ¿verdad? A ver, mídelo o dibújalo en GeoGebra. Te dio 87 grados el ángulo. ¿Por qué no es de 90? ¿No? La invitación a la experimentación. Dibújenlo en GeoGebra, no resultó. ¿Por qué no puedo decir que es recto? Hay algunas condiciones en las que sí es un ángulo recto. Fíjense todas las preguntas de indagación que hacemos con los niños. Los niños luego terminan molidos, ¿verdad? En una hora que uno les pregunte esas cosas, pues es mucho trabajo para ellos, ¿no? Dependiendo también la edad. Ok, entonces, ¿qué sí puedes decir acerca de… Acabo de descubrir esto. ¿Qué sí puedes decir, verdad? Bueno, así como la señora cuando nos saca la verdad, así, normalmente vamos preguntando las cosas, ¿no? Duro y dale hasta que llegamos a una conclusión, los acorralamos. A veces ellos se dan cuenta, a veces no resulta, ¿verdad? Puede que el niño no esté preparado todavía, lo intentamos la siguiente vez y así nos vamos, ¿no? Ir jalando el hilo, armar el rompecabezas, llevarlo por las consecuencias de lo que piensa, ¿no? Hay textos que hablan de un discurso matemático, bueno, cómo hablamos, cómo trabajamos de manera discursiva con los chicos también es relevante, ¿no? Y bueno, una vez que ya se entendió el problema, pues le ofrecemos otro donde pueda razonar. Ok, ya entendiste este problema, ya lo resolviste, ahí te va este otro y ese lo haces tú solito, ¿no? Y ahí está el vértigo de la libertad, y entonces el niño ya va avanzando poco a poco, ¿verdad? Si yo logro que esos caminos sean medidos, es una cosa maravillosa, ¿verdad? A veces no se logra, les digo, pero en varios casos sí se ha podido. Y bueno, ya un último comentario. Si uno revisa los problemas de olimpiadas internacionales de matemáticas, ¿en qué consisten esos problemas? Los problemas son una especie de ensayo. Véanlo, no me crean, los que tengan la curiosidad. Viene el problema y casi el problema dice, ¿qué puedes decir tú acerca de este resultado? Y el que llegue a mejores conclusiones, pues es el que tiene el mayor puntaje, ¿verdad? O sea, ya no se trata de seguir un camino trazado, se trata de ver qué es lo que puedes decir, quién puede decir algo mejor del resultado. Por supuesto, es lógica, son matemáticas, sí hay algunas cosas que decir, ¿verdad? Pero si pones a un niño de esa edad frente a un problema de esos, ¿qué puede decir? Es un ensayo, ¿verdad? ¿Qué argumento? ¿Qué puedo decir y por qué lo digo? Y bueno, ya para concluir, ya por fin vamos a acabar. ¿Se acuerdan de este cuento? Bueno, los que fueron niños de los 80s o poquito más atrás, venía este cuento de este señor, el señor se llama Gonzalo Celorio, si no tengo mala memoria, es un profesor o fue profesor, no sé si ya se jubiló, de la Facultad de Filosofía y Letras de allá de la UNAM. Se inventó este cuentito muy bonito que pregunta qué hace el viento cuando no sopla y es una especie de guión para un teatro muy pequeño. Tiene 3 personajes, un sabio, Jacinta, un poeta, son 4, y un payaso. Entonces la niña va preguntando a todos lados, oiga, señor payaso, ¿qué hace el viento cuando no sopla? ¿No? Y el payaso le dice, no, pues anda jugando y toda la cosa, ¿no? Le pregunta al sabio, señor sabio, ¿qué hace el viento cuando no sopla?
Pues el señor sabio le dice, pues es que si no sopla no es viento, para que sople, para que se le llame viento es necesario que sople. Y pues se va toda frustrada la niña y le dice, pues usted puede saber la distancia entre cada estrella, cuánto pesa un elefante, pero no tiene imaginación, ¿no? Y le pregunta al poeta que qué hace el viento cuando no sopla, y el poeta le dice, pues es que cuando no sopla el viento es que está dormido, y todas las demás cosas se quedan quietas para no despertarlo. ¿Sale? Entonces, la invitación muchas veces, el trabajo que uno hace de maestro es el ser el poeta en esas historias, ¿verdad? El tratar de llevarlos por un camino que ellos comprendan, o sea, desde su lenguaje, desde sus conocimientos, la adaptación. Muchas veces nos dicen, uno es el adulto, sí, es una gran responsabilidad, ¿verdad? Pero tiene uno que tratar de adaptarse a esas cosas. Por supuesto, uno no lo es todo, ¿verdad? Tiene que haber, para que haya esta comunicación entre generaciones, que es la educación, alguien me dijo eso una vez y me gustó mucho, es una comunicación entre generaciones la educación, tiene que haber mensajes de ida y vuelta. Otra vez Cortázar, ¿verdad? Un puente no se sostiene de un solo lado, ¿no? Es una corresponsabilidad. Y bueno, vale la pena mezclar conocimientos teóricos, experiencias, habilidades, didáctica, una visión propia, como les comentaba, todos tenemos una visión propia, ¿verdad? Todos tenemos algo que contar desde nuestra experiencia. Y pues bueno, aunque ha sido baboseada la palabra recientemente, hay que tener vocación, ¿verdad? Bueno, hay que echar mano de esa vocación y si no, tenemos que descansar también porque no es fácil ser maestro, no cualquiera puede ser maestro, ¿verdad? Tiene un valor la cultura matemática y quizás el valor en fechas recientes se va a ver en el desarrollo de estas habilidades, ¿no? Ya que muchas otras cosas están garantizadas con las herramientas tecnológicas, pues bueno, el valor es lo que va a desarrollar en nuestras personas, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos va a dejar la matemática? Muchas gracias. Gracias. Tenemos tiempo para un par de preguntas. ¿Alguien quiere preguntar? Sí. Permítame. Bueno, sí, un servidor, Marcelino Morales, del Tecnológico de Tuxtepec. Felicidades, está muy buena la ponencia. Quiero preguntar más o menos los desarrollos, ¿no? ¿Qué opina del avance? Por ejemplo, a la vez, la inteligencia artificial es muy cómoda para los estudiantes, sin embargo, le quitan esa utilidad y quedan a deber relativamente, ¿no? Entonces, más o menos, ¿cómo, de lo que vi ahí, cómo lo guiaríamos? Sobre todo con las experiencias que tenemos, aplicarlas, ¿no? Sí, yo creo que da mucha luz sobre ese tipo de temas. No sé la respuesta correcta, sé que es un área que se está, bueno, no correcta, sino no sé la respuesta definitiva, por supuesto. Sé que es un área que se está trabajando, es muy reciente, es más reciente de lo que nosotros alcanzamos a analizar, pero yo me guiaría mucho por cómo lo estamos usando nosotros. En algún momento me dio curiosidad cuando empezó a salir esto del chat. Yo tenía que preparar una clase de estadística para turismo, para chicos de técnico superior universitario, antes de unas ingenierías. Y pues tenía algunas ideas de cómo abordarlo, pero se me ocurrió ponerlo en el chat. Entonces lo pongo y me empieza a dar un montón de ideas. La pregunta fue, ¿cómo puedo yo preparar una clase de este tema para mis estudiantes de estas edades, en este contexto? Yo soy una persona así, yo soy un profesor que bla, 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 enter, ¿no? Y me da un montón de temas. Yo conocía algunos, por supuesto, pero definitivamente no iba a conocerlos todos. Entonces vi una serie de aplicaciones que yo no estaba enterado y dije, pues a todo dar, vamos a trabajarlas, ¿no? Entonces las preparo y pues bueno, a mí me gustó mucho dar esa clase y creo que a los muchachos les funcionó esa vez. Entonces, ¿cómo lo usé yo? Yo tengo conocimientos previos, ¿no? Desde mi competencia, desde mi experiencia, pero el tener a la mano toda la información que está a la mano con la inteligencia artificial pues, es una cosa maravillosa. Por supuesto que yo me sentiría mal por mis valores o yo no pondría la pregunta y haría que el chat haga todo el trabajo. ¿Por qué? Porque tampoco es lo ideal, ¿verdad? O sea, no se le puede imprimir esa parte personal. La inteligencia artificial, por más datos que tenga a la fecha, pues no va a conocer mejor que yo a mis estudiantes, ¿no?
Es un contexto específico. Ahora, si yo lo llevo al aula, pues sería padre primero desarrollar en los estudiantes esos valores, la parte axiológica. Por eso mencionaba yo que si quieres ser un ingeniero, una ingeniera competente, pues bueno, debes de esforzarte, desarrollar esas cosas. Y sí, ya tienes la fortaleza, si fuera una bicicleta serían las llantitas, ¿verdad? Ya tienes ahí la inteligencia artificial, pues bueno, trata de hacerlo por tu cuenta y corrobóralo con la herramienta, que es como yo creo que conviene usar la tecnología. Antes de la inteligencia artificial estaba Wolfram, por ejemplo, bueno, y sigue estando, pero del cálculo de una integral, el cálculo de una derivada, ¿no? O a estas aplicaciones que uno puede meterle las matrices y le hacen a uno Gauss-Jordan paso a paso, y bueno, uno ya no lo tiene que hacer a mano. Bueno, en esos momentos venía en el programa, yo no lo cuestionaba demasiado, lo enseñaba en clase, y ya hasta el final, ya que lo trabajé algún tiempo con los estudiantes, ya les decía, miren, este programa que lo hace. Ay, ¿por qué no me mostró esto al inicio de la clase, no? Pues porque primero quiero que lo aprendas y ya después lo entiendes. ¿Por qué? Porque, ¿para qué me va a servir? Si yo pienso que estoy haciendo las cosas porque me lo van a pedir en el trabajo, pues claro que está descontextualizado, ¿verdad? Nadie dice en un kinder, pues ¿para qué voy a usar esa bola donde están esos huequitos y se les meten las piezas, ¿no? Que es un cuadrado, o sea, nadie se cuestiona que eso funciona. ¿Por qué? Porque al niño lo que necesita es desarrollar su destreza motriz en las manos, ¿no? Y eso es un medio. Claro que en su vida adulta no van a llegar en un trabajo y le van a decir, a ver, aquí está esta bola, ahora sí de metal y vas a meter aquí. Es la misma pregunta analógicamente en otro contexto, ¿verdad? Pero en resumen, yo creo que se puede usar en ciertos momentos. Bueno, ya con esto acabo. En algunos momentos comentaban que la gente que trabaja en Google, sus hijos ellos no querían que los niños usaran tecnología en sus escuelas y los metieron a escuelas que no usaban absolutamente nada de tecnología, todo a papel y lápiz, porque los papás terminaban hartos de estar todo el tiempo pensando en eso, ¿no? Entonces, tampoco tendríamos que llegar a los extremos, pero yo creo que sí hay momentos en los que debemos de incluirlo. Hay quien dice que no debemos usar una calculadora en una primaria, en una secundaria, pero que sí lo podemos usar en el bachillerato, ¿no? O sí lo vamos a usar de acuerdo a ciertas necesidades. Pues depende mucho del criterio del maestro, ¿verdad? ¿Alguien más? Muchas gracias, Rubén, por tu exposición. Una pregunta, porque también tengo esta motivación, ¿no?, de que un profesor debe ser profesor primero de su lengua, ¿no?, por las analogías que refieres a la gramática, al lenguaje, al contenido. Y lo curioso es que no sé si has tenido resistencia en estos escenarios de ingeniería, ¿no?, con los estudiantes, en donde combinas tú elementos históricos, ¿no?, literarios, como que te digan, pues estos registros como que no interesan, ¿no?, sino la parte práctica, ¿no?, la concreta. No has tenido esa dificultad porque es una didáctica, ¿no?, personal, intuitiva, ¿no?, que tú realizas. ¿Cómo ves la resistencia de tu estilo, ¿no?, ante estos escenarios donde se trata de educar a ingenieros, ¿no? Sí, incluso, bueno, yo trato de incluirlo mucho, como bien mencionaba, en el discurso. Pues sí, de repente estamos tratando algún tema y me hace recordar alguna cosa que leí por ahí y se las comento y no les digo el final. Bueno, hay como ciertas maneras de enganchar a los chicos. Sí han habido ambientes en donde de plano si no les interesa, por eso decía, es una comunicación, son ambientes difíciles. Trato mucho de adaptarme. Hay veces que, pues sí, la tendencia es a frustrarme, de que no todos valoran las mismas cosas que uno valora, definitivamente es así. Pero a veces trato de saber qué esperar de los muchachos. O sea, si a alguien no le interesa de plano lo que estoy platicando, como las mamás cuando no quiere uno comer, ¿no? Busco otra manera no quiso comer el chayote, entonces le hago una crema y al rato se la doy, ¿no? O sea, les entrego a lo mejor una impresión. Miren, vamos a hacer este tema, pónganme atención 5 minutos, ¿no? Sé que no puedo más con ese grupo, ni modo.
Ahí va la explicación rapidísima. Bueno, aquí están sus hojas, tienen que llenarlas. ¿Cómo lo hiciste? Esto y lo otro. A veces ahí entre ellos, si son muy platicones, ahí están resolviendo el problema. Y tal vez allá abajo viene una frase que no lo leen, ¿no? En un primer momento. Me pasa con los actuales alumnos que tengo. En los exámenes les pongo una frase célebre de alguien, ¿no? Que pues costumbre, ¿verdad? Me gustó que algún maestro lo hizo alguna vez, dije, lo voy a hacer yo también, ¿no? Y una vez se me pasó por las prisas y ya me preguntó, profe, hoy no puso frase célebre. Era lo que estaba buscando en el examen, ¿no? Entonces trato de buscar esas maneras. O ya en el caso de que el grupo ya es de plano, no tiene el interés, pues bueno, trato yo de estar no quiero decir al nivel, pero sí en el tenor del grupo y en la medida de lo posible ir agregando algunas cosillas. A veces desde allí, o desde su lenguaje, o desde las cosas que sí les interesan. Ahí tuve grupos en una escuela privada hace poco que no les interesaba absolutamente nada, secundaria. Y les pregunté, un día llegué y les puse la hoja, ponme 5 cosas que te interesen de tu vida, ¿qué te llama la atención? ¿Qué te gusta? No, profe, de la escuela, no, de tu vida en general, no pienses en la escuela, de hecho está prohibido hablar de la escuela, ¿qué te interesa? Y ahí van las 5 cosas, ¿no? O otros muchachos ahí escribiendo, ¿por qué crees que te pueden servir este curso? Si no les va a servir de nada, escríbanlo ahí también, no pasa nada, no me voy a enojar. Y ya, empiezan a soltarse y a escribir ciertas cosas. Vi que a una chica le gustaban las modas, entonces en funciones lineales traté de que su proyecto sea, tú vas a hacer una pasarela que vas a necesitar para hacerlo. Pues voy a necesitar tela, profe, que los zapatos, que no sé qué, a ver, empiézate a hacer tus cuentitas y ya, así como no queriendo, lo que haya yo logrado en ese momento, pues está bien, porque era pasar de estar yo frustrado y de que no me pelaban o no les interesaba, a lo mejor quedar enterados de que esas cosas les pueden ser útiles. Ya está mejor, ¿no? Una última pregunta. Aquí. Buenas noches, Rubén. Qué gusto volvernos a encontrar por acá. No me presento. En aquellos ayeres, cuando yo fui estudiante aquí en el TEC, había unos ejercicios de transformada de Laplace. Bueno, ya mencioné una palabra que no debía haberla mencionado. Los profesores, cuando fui, pregunté por 2 ejercicios que eran casi hermanos. Les pregunté a varios que cómo se resolvía, que no podía. Fui con uno, así como tú mencionaste en tu presentación. Y me decía el profe, no, pues ya lo resolví y llegué a la conclusión de que no tiene solución, o que la solución está correcta, más que nada. Iba con otro y en la misma versión. A lo que voy es de que cuando yo cursé la matemática 4 allá, hace unos ayeres, tampoco pude, lo intenté, me desvelé varias veces. Llega un momento que iba por el 7º semestre, si no me equivoco, y se acercaron unos chavos así en la biblioteca. ¿Tú eres fulano de tal? Sí, le digo, ¿qué pasó? Oye, nos dijeron que tú hacías así, no te crees. Pero dice el profesor que quien le resuelva uno de estos ejercicios, él va a poner 100 en la unidad. ¿Y luego qué? Pues los va a poner ustedes, no a mí, le dije. ¿Cuál es el problema? Pues queremos ver si tú puedes. Mira, ya lo intenté varias veces, la verdad, no. Entonces ese día yo creo, dice por ahí una de las teorías, estaba en el lugar y en el momento preciso, y lo agarré, y llevaba un poquito más de lo que es una cuartilla, y a la mente te va trabajando. Y vi que la solución ya me llevaba o sea, que el camino que llevaba me iba a llevar a la solución. Entonces le seguí, lo resolví en una cuartilla y media más o menos. Aquí está. Entonces el chavo lo agarró, iba con 2 chamacas y se lo llevó. A lo que voy es a lo siguiente. Los libros mencionan, después de una teoría de un capítulo, tema ejercicios y problemas, y esa es mi cuestión. ¿Qué diferencia hay? ¿O por qué le pone problemas o por qué le pone ejercicios? Bueno, en el contexto en el argot, entiendo que un ejercicio es esta analogía de la que hablábamos. Pues básicamente cambiarle los numeritos, bueno, no siempre es eso, ¿verdad? Cambiar los numeritos o modificar, o ofrecer un espacio donde se modifica un poquito el argumento y ya llegas a la solución.
el ejercicio, ¿verdad? Ya el problema más bien es, es un poquito más complicado. Probablemente se resuelve usando las partes de los temas del libro o los temas que se trataron, pero ya requiere quizás un poquito más de inventiva o el uso de alguna cosa que no está dicha de antemano, ¿no? O sea, que espera que la gente espera que se le ocurra a uno. Entonces, que eso también es importante, analizar cómo estaban escritos estos textos y por qué muchas veces dicen que el trabajo didáctico del texto pues no se va a comparar con la cantidad de información a la que tenemos acceso. Entonces, un texto de estos tenía ejercicios y problemas porque, bueno, estaba dirigido, era el camino trazado que les decía, ¿no? Entonces, ¿cómo logramos construir un camino o cómo hacemos que un estudiante lo suficientemente independiente trace su propio camino usando la inteligencia artificial? Esa es una cosa interesante. Si tiene alguna otra pregunta, yo creo que al final se pueden acercar contigo, porque ya estamos en tiempo. Le agradecemos nuevamente a Rubén y me voy a permitir leer su constancia. El Tecnológico Nacional de México, a través del Centro Interdisciplinario de Investigación y Docencia en Educación Técnica, otorga la presente constancia a Rubén Alejandro Agueda Altúzar por haber participado en la plática titulada La argumentación matemática en cursos de ingeniería, impartida el 18 de octubre del 2024 como parte del Seminario de Ciencias Básicas del CIDED y firma el director José López Muñoz. Gracias. Y de parte de la Comunidad de Ciencias Básicas, detalles para que nos recuerdes por ahí. Gracias. Les agradecemos a todos su presencia. Nos vemos en el próximo seminario. Gracias por estar aquí. Que tengan buena noche. Quien falte aquí, hay una lista.